Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy aquí como siempre para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, en especial en el vibrante universo de las estrellas turcas. Ya saben que aquí destapamos secretos, analizamos noticias y desmenuzamos los últimos chismes, porque sabemos que les encanta. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, jugosísimo. Uno de esos que los va a mantener pegados a la pantalla, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos, Demet Özdemir y Can Yaman. La pareja soñada de la televisión turca. Pero no solo eso, sino que vamos a desentrañar, cual detectives expertos, la única mentira que, según la mismísima Demet Özdemir, Can Yaman alguna vez pronunció. Prepárense para el chisme porque esto se pone bueno, muy bueno. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con todo lo que ocurre en el apasionante mundo del entretenimiento turco, y esta vez, como lo dice el título y como han podido comprobar, tenemos información bomba. Demet Özdemir, esa actriz talentosísima, con una sonrisa que ilumina y una capacidad actoral que nos ha robado el corazón en tantas producciones, ha revelado algo que francamente nos dejó a todos boquiabiertos. Una mentira. Y no una mentirilla piadosa, no, sino una mentira dicha por nada más y nada menos que Can Yaman, ese actor que con su carisma arrollador, su físico de infarto y su magnetismo, ha conquistado a medio mundo y a otro medio más. ¿Qué habrá sido? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué? Todas esas preguntas y muchas más, las vamos a responder hoy aquí en este canal. Así que sin más preámbulos sumergámonos en este torbellino de revelaciones, chismes y datos interesantes que tenemos preparados. Pero antes de continuar y como es costumbre les recuerdo, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo chisme jugoso como este. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya saben, para no perderse nada de lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas. Y ahora sí, comenzamos con la emoción. Para ponerlos en contexto y refrescar la memoria de aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, vamos a recordar un poquito la historia de amor y desamor, la química explosiva y los rumores que rodearon a Demet y Can. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Ahí la química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Era una conexión especial, una chispa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. La serie, una comedia romántica que nos presentaba a Demet como Sanem, una joven soñadora con un talento innato para la escritura, y a Can, interpretando a un fotógrafo de éxito, fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo. Catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos, con legiones de fans alrededor del mundo, que suspiraban y soñaban con su amor en la vida real. Era un fenómeno que a día de hoy sigue dando que hablar. Los fans se volvieron locos, soñando con que esa magia traspasara la pantalla. ¿Y qué creen? Hubo rumores. Muchísimos rumores intensos, constantes, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones que parecían confirmar que algo pasaba entre ellos en la vida real. Se les veía juntos fuera del set compartiendo momentos cómplices. Pero lamentablemente nunca confirmaron nada oficial. Mantuvieron la misteriosa aura de la pareja televisiva, pero sin dar el paso decisivo. La serie fue un éxito rotundo, como ya mencioné, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Se convirtieron en ídolos con legiones de fans alrededor del mundo que, cada día, seguían con avidez todos sus movimientos. Pero como en toda historia, y sobre todo en las de este calibre, hubo altibajos. Se dice y los rumores siempre corren, que la presión mediática, la intensidad de los rodajes, las exigencias de la fama y quizás algunas diferencias personales, terminaron por enfriar la relación entre ellos. Después de Erkencikus, los caminos de Demet y Can se separaron, cada uno siguiendo su propio rumbo profesional, pero dejando tras de sí una estela de misterio y la eterna pregunta, ¿qué pasó realmente entre ellos? Pero la historia, amigos, no termina ahí, porque siempre quedan flecos sueltos, rumores que susurran al oído de los fans, y especulaciones que alimentan la curiosidad. Y es aquí, justo en este punto, donde entra la revelación de Demet. Recientemente en una entrevista y siempre con la honestidad que la caracteriza, le preguntaron directamente sobre su relación con Can Yaman. La pregunta, clara y concisa, fue, ¿hubo alguna vez una mentira que Can te haya dicho alguna vez? Y la respuesta de Demet fue sorprendente, inesperada y con ese toque de humor que la hace única.
Demet con su habitual sinceridad y esa sonrisa que parece esconder miles de secretos, respondió que sí. Reveló que la única mentira que Can Yaman le había dicho fue que no le gustaba el pan turco. Sí, así como lo oyen. Según Demet, Can en alguna ocasión, y de forma un tanto despreocupada, dijo que no era fan del pan turco. Y a Demet eso le pareció una mentira descarada. Una mentira imperdonable para una persona que ama la comida turca como ella, y que es casi una embajadora de la gastronomía de su país. Ahora entremos en detalle y analicemos esta revelación, aparentemente trivial, pero con un trasfondo interesante. Quizás se estén preguntando por qué esta revelación es tan impactante. Bueno, hay varias razones que la hacen digna de análisis y que nos permiten conocer, aún más, a estos dos ídolos turcos. Primero, porque revela un rasgo muy particular de la personalidad de Can Yaman, un actor que siempre ha proyectado una imagen de fortaleza, seguridad y, en ocasiones, de cierta distancia. Demet, al revelar esta pequeña mentira, nos muestra un lado más humano y vulnerable de Can, casi como si estuviera bromeando, pero al mismo tiempo, marcando un pequeño punto sobre la personalidad de su colega. Es como decir, mira, Can con todo su encanto y su atractivo, también tiene sus pequeños secretos, sus pequeñas mentiras y le disgusta el pan turco. Nos lo humaniza, lo acerca, y lo hace más real. Segundo, porque la revelación, por insignificante que parezca, nos recuerda la importancia de la comunicación, de la autenticidad, en cualquier tipo de relación, ya sea personal o profesional. Y si en el trabajo se quiere entablar una amistad, una relación de compañerismo, o incluso, algo más, ser auténtico y decir la verdad, incluso en cosas tan triviales como qué tipo de pan te gusta, es crucial. La sinceridad, aunque sea en pequeños detalles, construye confianza y fortalece los lazos. Tercero, porque es una anécdota muy divertida y refleja la buena onda, la camaradería, que a pesar de todo, parece existir entre Demet y Can. Aunque hayan tomado caminos separados, y hayan experimentado los vaivenes de la fama y la atención mediática, al parecer conservan un buen recuerdo el uno del otro. Esta pequeña mentira, esta anécdota sobre el pan turco, es una prueba de ello. Es como decir, sí, tuvimos nuestras diferencias, sí, la presión fue mucha, pero al final, todo quedó en anécdotas y risas. Demuestra que a pesar de los rumores y especulaciones, la relación entre ellos fue, al menos en parte, positiva. Y cuarto, porque demuestra el sentido del humor, la inteligencia y la astucia de Demet Özdemir. Es una mujer inteligente, ocurrente y con una gran capacidad para conectar con el público. Sabe cómo manejar los medios, las entrevistas y la presión de los fans. Su respuesta fue ingeniosa, divertida y al mismo tiempo diplomática. Evadió cualquier pregunta comprometedora, cualquier cuestionamiento sobre el pasado, sobre su relación, y eligió una anécdota que al final resultó ser muy simpática, muy humana y que a la vez nos permite conocerla un poco más. Demet con su respuesta demostró su capacidad de reírse de la situación, de mantener una actitud positiva y demostrar, una vez más, su cercanía con el público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la vida de las celebridades, aunque parezca un cuento de hadas, llena de glamour y de éxito, está llena de pequeñas mentiras, secretos, momentos de alegría, pero también de desafíos, y por supuesto de anécdotas que en ocasiones pueden ser tan divertidas como la del pan turco. Que a veces las cosas no son lo que parecen, y que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, emociones, miedos, inseguridades y por supuesto, gustos y disgustos culinarios. En resumen, Demet Özdemir reveló que la única mentira que Can Yaman le dijo fue que no le gustaba el pan turco. Esta anécdota, aunque parezca insignificante, nos da una visión más cercana de la personalidad de ambos actores y nos recuerda la importancia de la sinceridad, de la autenticidad, en cualquier tipo de relación, por mínima que sea. Además, demuestra la buena onda, el compañerismo y el cariño que, al parecer, aún existe entre ellos. Y todo esto, amigos, lo descubrimos gracias a la magia del chisme y de los vídeos como este. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero la emoción no se acaba aquí. Espero que les haya gustado esta revelación, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan enterado de algo nuevo. Espero que esta anécdota sobre Can y Demet les haya dejado con ganas de más, con esa sed insaciable de saber más sobre sus ídolos. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la mentira de Can?
¿Creen que es algo grave o simplemente una anécdota divertida? CR. ¿En que hay más secretos escondidos en esta historia? Cuéntenmelo todo. Sus comentarios son oro puro para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que como ustedes, son fanáticos de las series turcas y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito saber que el chisme les gusta, que les encanta, que les mantenga informados. Necesito saber que ustedes están ahí, del otro lado de la pantalla, esperando cada nuevo vídeo. Y si quieren saber más sobre Demet Can, otras celebridades turcas, sobre sus próximos proyectos, sus romances, sus secretos, déjenme saber en los comentarios, y yo, con gusto, les prepararé un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima entrega de Chismes y Revelaciones.